Hola startuperos, bienvenidos al programa de hoy. En el programa de hoy tenemos a un gran experto en finanzas. Aquí está en nuestro lado Sergio Sánchez. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Dulce, ¿qué tal? Mucho gusto de estar con ustedes. Perfecto. Y bueno, ahora para comenzar, ¿nos puedes platicar un poco sobre quién es Sergio Sánchez? Bien, pues mira, Sergio Sánchez es una persona muy inquieta, que le gustan los temas financieros, porque al final estos temas económicos y financieros repercuten en lo que es mi especialidad, los impuestos. Todos los que ganamos un peso, nos vamos a ver obligados siempre a pagar de forma directa o indirecta un impuesto. Y es lo que me inquieta a mí siempre estar investigando, conociendo y aprendiendo el cómo es que las personas pueden mejorar sus finanzas sin que le tengan miedo a pagar impuestos. Claro. Y bueno, antes de platicarnos un poco sobre las finanzas, ¿nos podías también platicar sobre tu trayectoria, la trayectoria que has tenido? Bien, pues mira, yo creo que la inquietud por el tema de los impuestos, de las finanzas, nace en mí a partir de los años 90, cuando yo entré a trabajar en una institución financiera internacional, el hoy extinto Credit Suisse. Okay. ¿Sí? Durante 10 años yo me desenvolví en esta institución en la oficina de representación de la Ciudad de México y posteriormente, al término de estos 10 años, pues ya me dediqué a los temas fiscales, a los temas contables, a los temas jurídico-corporativos. Pero durante este tiempo yo aprendí tanto que financieramente hablando, también tuve la oportunidad de dirigir la Contraloría de uno de los hoteles más importantes en el país, que fue el Fiesta Americana Coral Beach. Okay. Este hotel en los años 90 era la inversión más importante que se hacía en América Latina. Era un hotel que nació con estrella, porque al primer año de su apertura tuvo la categoría 5 diamantes y a mí me tocó ser contralor por parte de los propietarios, que era precisamente en parte el banco Credit Suisse. Ok, y bueno, ahora para adentrarnos un poco más en las finanzas, ¿nos puedes platicar un poco o explicar sobre qué son? Digo, ya que me incluyo porque a veces también no sabemos muy bien sobre qué hablan las finanzas. Bien, pues mira, las finanzas es una historia tan antigua como el propio hombre. El saber qué tienes, con qué cuentas. A veces es tan importante saber con qué cuentas, porque en todo momento puede suceder que tengas o abundancia o carestía. Sí. Y si no te das cuenta financieramente hablando de cuánto tienes, que es la repercusión económica en ese sentido de la palabra financiera o financiera, pues puedes sufrir ciertos trastornos en cuanto a el poder ser adquirente de algún bien o de algún servicio. Okay. Entonces, el tema financiero es muy importante porque va muy ligado a la economía, si lo vemos desde ese punto de vista. Te he dicho que es tan antiguo porque también habría que contar con cuántos insumos podrían haber contado las personas que todavía no tenían la posibilidad de tener un circulante, una moneda. Sí. ¿Sí? Tal vez tenían tal cantidad de granos, tal cantidad de alimentos para vivir durante un tiempo determinado. Hoy lo trasladamos a la economía y es muy importante porque sabemos entonces con cuánta riqueza contamos y con cuánta de esta riqueza también podemos desarrollar una actividad económica, una actividad financiera. Y financiera quiero decir de inversión, de ahorro también, ¿sí? Entonces, si quieres saber qué es las finanzas, pues ponte a contar en primer lugar qué es lo que tienes, cuánto gastas, haz un balance de tu persona financieramente hablando para entender con qué recursos cuentas y entonces vas a aprender a gastar, vas a aprender a ahorrar, vas a aprender a administrar. Y entonces también posteriormente sabrás que por todo aquello que ganas, de cualquier forma, ya sea por medio de tu actividad económica o una inversión, vas a tener que pagar un impuesto. Eso es ineludible, pero lo tenemos que asumir como sociedad porque es algo muy importante.
No, claro, y qué bueno que nos recalcas igual que lo de las finanzas viene desde hace muchísimos años, como nos diste el ejemplo, ¿no? O sea, las personas igual comenzaban tal vez no como por números o por monedas, sino como dices tú, por semillas iban contando para ver cuántas tenían y cómo irlas repartiendo para que igual no les faltara después, ¿no? Claro, imagínate en las temporadas de invierno, en donde no podrían cultivar o tal vez cazar, tenían que almacenar. Entonces ellos racionaban los alimentos y no sé si tal vez tuvieran la posibilidad de comer 1, 2 o 3 veces al día, pero buscaban que se optimizaran los alimentos para poder sobrevivir. Ya desde épocas muy remotas existe lo que es financieramente hablando la economía. Claro, y ahora nos podrías igual contar sobre qué beneficios tenemos de tener unas buenas finanzas. Pues creo que lo hemos abordado hace un momento, ¿no? Los beneficios que tenemos pues prácticamente son el saber en qué podemos gastar. Y gastar quiere decir en algo que no seguramente nos va a dar un retorno en beneficio de algún satisfactor. Sí. ¿Sí? Ese es el gasto. ¿En qué podemos invertir? Tal vez en un negocio, tal vez en una inversión en el banco, en alguna situación que nos deje un dividendo. ¿Sí? Sí. Y entonces, si contemplamos y si sabemos todo este tipo de situaciones, nos volvemos en administradores y en buenos administradores, porque estamos contemplando lo que tenemos y lo que vamos a tener, si gastamos o si invertimos o si seguimos ganando. ¿Sí? Okay. En ese sentido, yo creo que las finanzas, la economía y la administración van muy de la mano. Ok, entonces nos podrías decir que esas tres, ¿cómo se les podría llamar? Como actividades que se complementan son muy importantes en nuestra vida diaria, ¿no? Claro, claro. Y fíjate que es muy triste a veces saber que como mexicanos todavía no estamos preparados culturalmente, en primer lugar. En segundo lugar, con los conocimientos. Y en tercer lugar, con la preparación suficiente como para entender estos términos, estos temas. Y más aún si hablamos de cumplimiento. Yo te voy a comentar una frase que tengo. Y no una frase, es algo que a veces transmito en los programas que llevo a cabo, en donde les digo a las personas que muy pocas veces pensamos en qué gastamos, en qué invertimos, lo olvidamos, mientras haya la posibilidad de seguir ganando. Pero también olvidamos el que tenemos que ser administrados. Y cuando no somos administrados, muchas veces las personas entran en problemas económicos y financieros que propician a lo que comúnmente llamamos la bancarrota. Claro. ¿Sí? En ese sentido, creo que hay que ser muy inteligentes para entender que los medios económicos no solamente satisfacen necesidades materiales o de servicios o a veces de esparcimiento, sino que también nos ayudan a poder mantener una calidad de vida, que es lo que no sabemos hacer, tener calidad de vida. Y cuando volteamos, también entendemos que no sabemos entonces qué son las finanzas, qué es la economía y que todo esto va canalizado al bienestar de la sociedad cuando pagamos impuestos. Desafortunadamente, vuelvo a repetir, la economía en nuestro país no es muy buena porque nosotros no somos buenos administradores, pero también no sabemos pagar impuestos, no sabemos algo que también repito mucho, ser cumplidores. Porque no solamente hay que cumplir con el pago de impuestos, hay que cumplir con todo aquello que la sociedad nos demande en cumplimiento, porque tenemos leyes, vivimos en una sociedad de normas, y también los antiguos vivían en una sociedad de normas, pero simplemente nosotros no las atendemos. Y hay una máxima que dice que el desconocer las leyes no nos exime de cumplirlas. Pero, entonces, si no sabemos de que debemos cumplir, ¿a qué vamos a caer? En incumplimiento. ¿Y tú te acuerdas qué pasaba cuando no hacías la tarea en la escuela? Sí, pues me ponían Ahora yo te tachecito. pregunto, ¿te castigaban, te ponían un tache?
Cuando llegabas tarde a trabajar, ¿qué pasaba? También igual un castigo. Un retardo, te descontaban de tu dinero. Exactamente. Hay sanciones, hay normas, hay leyes. Y todo esto repercute como sociedad en el ser humano. Y cuando tú no eres cumplidor, ¿a qué te sometes? A un castigo, a una infracción, a una sanción, a una multa fiscal tal vez, o laboralmente hablando, que también las autoridades laborales te multen, te sancionen. Sí. Entonces vivimos en una sociedad normada, pero nosotros como mexicanos debemos demostrar que somos muy cumplidores, porque también de eso estamos hechos. Claro. Lo que pasa es que se nos olvida el tema de la administración, la economía, las finanzas, para ser cumplidores en el sentido no solamente de pagar impuestos, sino de cumplir con todo lo que tenemos que cumplir, porque desde pequeños sabemos que tenemos obligaciones y sabemos cumplir. Claro, o sea, creo que tenemos que ser unas personas que deben de cumplir con las normas, no más que nada. Y ahora que nos mencionas esto, ¿nos puedes platicar un poco, nos puedes decir sobre algún suceso que haya marcado tu vida? Fíjate que esa pregunta es muy interesante, no la había pensado antes, pero hablando de las finanzas y de los impuestos, en alguna ocasión de mi vida fui deudor bancario, ¿sí? Las tarjetas de crédito, el no saberlas manejar, el que durante mi juventud, pues fui una persona derrochadora y entonces padecí el que me estuviera llamando el banco día y noche, acosándome con pagar por lo menos el mínimo de la cuenta. Y luego imagínate haberte quedado sin trabajo. Creo que esta experiencia la han vivido muchos mexicanos, es algo muy duro. Seguramente habrá personas que no han aprendido de esto, sí, pero yo aprendí, me quedó muy marcado y sé hoy administrarme. Hoy sé que debo pagar la tarjeta de crédito en su totalidad. Claro. Y eso fue algo que me marcó para aprender financieramente a ser ordenado, ¿sí? Y vuelvo a repetir, administrarme, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy importante. Sí, yo creo que eso es lo que a algunas personas nos ha llegado a pasar, como que aprendemos de nuestros errores. En este caso, o en tu caso, fue haber sido deudor. Y gracias a eso ya comenzaste como que a llevar unas buenas finanzas. Claro. Y bueno, ahora para terminar esta entrevista, que no queremos que termine, ¿nos puedes dar un consejo para todos los startuperos sobre cómo llevar unas buenas finanzas? Bien, yo recomiendo que nos hagamos un autoanálisis. Nos duele a veces investigarnos en nuestros adentros. ¿Cuánto gano? ¿Qué debo? ¿En qué gasto? Y ¿cuánto posiblemente pueda ahorrar? Los mexicanos no sabemos ahorrar. Y yo me sumo también, porque para mí es seguramente tal vez más importante traer un buen carro, una buena pluma, ropa, que tener una alcancía en donde diga yo cuento con determinada cantidad de dinero. Pero cuando nos investigamos a nosotros mismos, yo digo, voy a hacer un inventario de mí, financieramente hablando, para desnudarme, saber mis cuentas, cuántas tarjetas tengo, cuántas de ellas debo, en cuántas de ellas debo, si tengo una hipoteca, si tengo un crédito de automóvil, si tengo obligaciones familiares como el pagar colegiatura de hijos, cuánto tengo que dar de manutención en casa, cuánto me queda para el esparcimiento. Si supiéramos ser un poquito ordenados, yo creo que el expulgarnos, el hacer este tipo de inventario, nos va a ayudar mucho a conocer nuestra propia realidad. Y es cuando uno entonces, al vernos en un espejo, aprendemos a administrarnos poco a poquito. No es un ejercicio de primera vez, es un ejercicio que se tiene que hacer de forma continua para poder tener conciencia. Y en ese sentido, yo creo que nos va a ayudar mucho el que podamos cambiar nuestra vida a ser personas diferentes. Claro, entonces nos queda de tarea investigar muy bien sobre cómo gastamos y cómo dividimos nuestros gastos. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias a ti, Dulce. Yo encantado de estar con ustedes y espero que no sea la primera vez, sino muchas otras más para poder ayudar a las personas en estos temas que son muy importantes.
Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias a ti, Dulce. Nos vemos, startuperos.